Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un muy buen día, jueves 22 de septiembre de este año 2022. El día de hoy vamos a ver el tema de dividendos y espero que sea de su agrado. Y bueno, antes de empezar, como siempre, me pareció una buena idea dar esta frase, darles a conocer esta frase que nos dejó Benjamin Franklin, el cual nos dice que una inversión en conocimiento rinde los mejores dividendos. Es lo que más nos va a dejar a nosotros. Entonces siempre es importante estar capacitándonos, estar mejorando, estar proponiendo mejoras, ya que esto nos va a dar pues mayores ganancias y rendimientos en un negocio, en una empresa o en nuestra propia vida. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a ver qué es un dividendo. Un dividendo no es nada más que un pago que se le efectúa a los dueños de una empresa, accionistas o inversionistas, y proviene de las utilidades de una empresa. Y bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los dividendos. ¿Qué tipo de dividendos existe? Pues existe el dividendo ordinario, el extraordinario, el especial y el de liquidación. Adicionalmente, le agregaría que existe el dividendo ficto. Pero ese ya va más hacia lo fiscal y lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Y bueno, los dividendos ordinarios son los más comunes, los que se le pagan a los empleados en efectivo, igual a los inversionistas en efectivo, en el transcurso del año, normal. Y bueno, también están los dividendos extraordinarios. ¿Ok? Estos se llevan a cabo cuando se clasifica de extraordinario un pago. ¿Eso qué quiere decir? Que no estaba contemplado, de tal forma que se puede repartir o no repartir. A eso se le denomina un dividendo extraordinario. Está el dividendo especial, que es el que se llega a dar una vez y no se vuelve a repartir. Son ocasiones especiales en las que se decretan estos dividendos. Están los dividendos de liquidación, que tal como lo nombra, o tal como su nombre lo indica, son los dividendos que se reparten cuando la empresa se liquida, se cierra. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se determina la forma en que se va a entregar el dividendo. Y de acuerdo al artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos que en el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo pacto en lo contrario. O sea, si los socios quieren repartirlo diferente, es su problema, ¿no? Se observarán las reglas siguientes. Primero, la distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas será en proporción a sus aportaciones. Si alguien aportó el 10%, el 20%, el 30% del capital de la empresa, o de acuerdo a su participación o su parte social que tenga en la empresa. Igual, el segundo punto es que al socio industrial le corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueren varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual. Y el socios industriales no reportarán las pérdidas. Esa es una gran ventaja para ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de socios que se incluyen en una empresa, y hay que tener bien entendidas estas dos reglas, ¿no? Al socio industrial le corresponde la mitad de las ganancias. Si fueran varios, esa mitad se le reparte entre ellos. Y también el socio industrial no va a reportar pérdidas. Ellos únicamente ganancias. Y bueno, ahora vamos a ver los impuestos. No hay retención de impuestos sobre la renta, sobre las ganancias o los dividendos que provengan de utilidades de COFIN 2013 y ejercicios anteriores. Esos no van a tener retención de impuestos, porque a partir del 2014 se modifica la ley del impuesto sobre la renta para que ya se le retenga el 10% adicional al reparto de dividendos, y ese 10% se va a considerar como pago definitivo, ¿no? Y bueno, hay retención de impuestos en caso de que los dividendos no provengan de COFIN. ¿Y cómo se va a calcular ese dividendo? Pues el dividendo se multiplicará por el factor de 1.4286, y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9, o sea, el 30%. Y esa retención se va a poder acreditar contra la declaración anual del socio o accionista o inversionista.
y se tendrá adicionalmente el 10%. Se le va a retener adicionalmente al impuesto calculado anteriormente, o como dirían, el primer impuesto. Se le va a adicionar el 10% de retención, de acuerdo al artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta, y este va a tener carácter de definitivo. Entonces, por eso es importante que las empresas tengan bien contabilizada su CUFIN y la tengan bien actualizada, para que al momento de repartir dividendos no tengan ningún problema y hay un beneficio para los socios, ¿no? Y bueno, las restricciones a los dividendos. A veces nos preguntamos por qué las empresas, si le llegan a pagar o le llegan a dar beneficios a los trabajadores como en acciones, y también los dueños tienen sus acciones, sus partes sociales, cómo es que ellos cobran, ¿no? Y ellos, para cobrar, deben de tener en consideración las restricciones que hay hacia el reparto de dividendos. Y tenemos el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos dice que solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Socios o Accionistas, los estados financieros que les arrojen, ¿no? El artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que solo se puede distribuir utilidades después de absorber pérdidas de uno o varios ejercicios anteriores. Es decir, antes de que yo diga, no, pues nos vamos a repartir las utilidades de este año, no, primero hay que absorber las pérdidas de ejercicios anteriores y a ver qué nos queda. El artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que se debe de crear la reserva legal, y esta debe de ser del 5% hasta importar una quinta parte del capital social. ¿Ok? Y el artículo 21 de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles nos indica que queda a salvo el derecho de los administradores a repartir a los socios las utilidades después de retirar el importe de la reserva. ¿Ok? Y el artículo 18 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos dice que si hubiera pérdida de capital social, este deberá ser reintegrado o reducido antes de hacer una repartición o asignación de utilidades. Si no, ese reparto de utilidades igual se debería de considerar como una reducción de capital, y ese ya es otro tema, no hay que hacer otros cálculos y tiene otro impacto fiscal, ¿no? Que veremos más próximamente. Y bueno, ahora, ¿de qué forma se le entrega a los trabajadores el dividendo? Pues puede ser en efectivo o en acciones. Y por ejemplo, aquí tenemos que en algunas ocasiones el Consejo de Administración pues prefiere de plano no perderse de esas utilidades, y aplicarlas para que la empresa crezca más. Entonces, ¿qué dicen ellos? Deciden, ¿sabes qué? Pues no te voy a te voy a repartir tus utilidades, pero van a ser en acciones, te voy a incrementar tu número de acciones, o te voy a incrementar tu participación social. Y entonces tenemos que el impacto fiscal, en caso de que se paguen acciones, los dividendos, es que en estos casos se reinvierten los dividendos en la empresa. Se entenderá como percibidos en el año calendario en que se liquiden las acciones, se reduzca el capital o se liquida en la empresa. Entonces es hasta que las acciones que nos están dando nosotros las cobremos. Se reduzca el capital que incrementó por estas acciones, o se liquida la empresa. En ese momento ya se causa impuesto, pero si se reparten dividendos en acciones no se causa ningún impuesto para el socio, accionista o inversionista. ¿Ok? Y ahora sí, hay que tener mucho cuidado con el famosísimo dividendo ficto, ya que para la ley del impuesto sobre la renta, los intereses que reciban los socios, préstamos a los socios, excepto que sea una consecuencia de una operación que sea a un plazo menor de un año, que sean intereses iguales o superiores a la ley de ingresos a la federación, o sea, del mercado, para prórroga de créditos fiscales, que efectivamente se cumplan los requisitos. Esos son los 3 requisitos, ¿no? Entonces hay que ver para qué se le da el préstamo a los socios, ¿no?
y ese préstamo debe ser menor de un año para que el socio devuelva el dinero. Entonces hay que observar que se cumplan los requisitos que nos pide el artículo 140. Y bueno, los gastos no deducibles se consideran dividendos fictos. Hay veces en que las empresas pagan el recibo de luz del trabajador, del socio, pagan la renta del socio, pagan las comidas del socio, en fin, muchos gastos del socio no los meten, y como no son deducibles ya que no son parte de la actividad de la empresa, los mandan pues a gastos no deducibles. Entonces hay que tener cuidado a quién se le está pagando ese dinero, o a cuenta de quién, porque se podría considerar un dividendo ficto si estos gastos son a nombre de un socio o accionista de la empresa. Y ahí es otro impacto fiscal, y por eso hay que tener cuidado. Omisión de ingresos o compras no realizadas. Eso también se considera como un dividendo ficto. Utilidad fiscal determinada por las autoridades, o sea que ellos hagan el cálculo y digan, pues sabes que aquí tuviste un dividendo, ¿no? Y bueno, ese sería otro tema, ¿no? Que nos revisara la autoridad. Modificación de la utilidad en operaciones entre partes relacionadas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto del dividendo ficto, ya que sí puede llegar a impactar a la empresa y al socio en especial. Y bueno, yo soy Andrés Gómez, es un placer estar con ustedes aquí compartiendo esta información, y me pueden contactar al número de WhatsApp 612 15 14 906. Igualmente me pueden contactar a mi página de Facebook @hagacontadores, y de igual forma se pueden dar una vuelta a mi blog que les dejo acá abajo. Todos cuentan con un contador donde podrán ver información interesante, ¿no? Y pues muchas gracias por haberme escuchado, y cualquier pregunta, comentario, sugerencia, déjenla en los comentarios y nosotros estaremos tratando de responderles lo más pronto posible. Igualmente los espero en nuestra próxima emisión, y que tengan un muy buen día.